Pues bien, aquí estamos con nuestra estrella, esta máquina de soldadura de punto, cortesía de la empresa FNIRSI, el modelo SWM20. Esta es una máquina de última generación, un soldador de puntos para poder soldar baterías a una alta calidad y de alta eficiencia. Prácticamente se trata de una herramienta 2 en 1, es decir, es una máquina soldadora de puntos y además es un power bank, cumple dos funciones importantes. Ojo con el detalle, este equipo es altamente portátil, no utiliza energía externa, utiliza batería y para ello está equipado con una batería de hasta 5000 mAh de una alta capacidad. Vamos a ver algunas características importantes, como por ejemplo aquí, tiene 4 niveles preseteados, están viendo, tiene una pantalla TFT de 2.4 pulgadas y puede realizar configuraciones y soldados a una alta precisión porque es una máquina especial que utiliza una tecnología de última generación que se lo voy a explicar en unos minutos. En la parte posterior podemos observar que tiene una capacidad de batería de 5000 mAh, lo que les hablaba. La carga y descarga es 5 voltios 2.1 amperios y tiene 4 niveles de combinación preseteadas que ya les hemos explicado inicialmente. Los materiales que podemos soldar son lámina de níquel, de hierro y de acero inoxidable y además permite realizar soldaduras desde 0.1 hasta un máximo de 0.5 milímetros. Miren, de 0.1 hasta 0.5 milímetros. La máxima corriente del soldado es de hasta 1200 amperios. ¿Se imaginan esto? Esto es algo real. 1200 amperios puede llegar a generar el pulso que necesita esa máquina para poder soldar. Las luces indicadoras, que lo vamos a ver luego, si la luz está encendida en azul, indica de que está operando de manera normal. Si las luces laterales se ponen en rojo, es porque existe un estado de alarma, una sobretemperatura o un bajo voltaje, y si está apagado, obviamente el equipo está sin conexión a la corriente de la batería. Vamos a abrir rápidamente, que es lo que trae un manual. La verdad que el manual es muy sencillo, tiene unas cuantas hojas a color. Acá tenemos a nuestra herramienta que vamos a poner a un costado. Quiero mostrarles qué es lo que trae. Internamente podemos encontrar este certificado de calidad. Tiene las puntas para realizar las pruebas con los cables, ¿no? Están protegidas con cobre de alta pureza, ellos le llaman así, ahí están viendo. Estas puntas son removibles, se pueden remover con el tiempo y te regalan 2 puntas de mantenimiento para que lo puedas tener en caso de que estas puntas se deterioren. Viene con esta lámina de níquel para realizar pruebas, que es la que vamos a probar justamente en la parte de las pruebas técnicas, y el cable para poder cargar el equipo, porque les decía que este equipo es un equipo portable, no utiliza energía externa, simplemente vamos a cargar la batería interna que trae para poderlo utilizar. Voy a poner esto por acá a la derecha y ahora les quiero mostrar el equipo rápidamente, que es lo que viene con el equipo. Aquí tenemos a nuestra estrella, esta máquina de soldar de punto, el modelo SWM20 de la marca FNIRSI. SWM viene de Smart Spot Welding Machine, modelo 20. La pantalla de 2.4 pulgadas. Aquí tenemos la parte para poder conectar las puntas de soldadura. Tiene 2 botones de arriba abajo y una perilla de alta precisión. En la parte derecha podemos observar las luces que se van a encender cuando la operemos, y en la parte frontal podemos observar el botón de encendido. Acá un puerto para cargar un celular y el puerto de carga de la batería, ¿no? Acá tiene un pequeño orificio, como siempre he dicho, para poder resetear el equipo. Si por alguna razón se queda congelado o colgado, podemos presionar aquí un pequeño interruptor y lo reiniciamos, ¿no? Acá podemos observar que tiene su parante, ahí podemos trabajarlo, y no solamente ello, el equipo también lo podemos trabajar de esta manera. Si te incomoda tener las puntas acá adelante, en la parte superior, puedes trabajarlo también de esta manera, con las puntas hacia abajo, ¿no? Y obviamente eso lo haces a través de una configuración. ¿Okay? Voy a hacer un zoom para poder mostrarles más detalles
de la operación, cómo funciona rápidamente. La verdad que es muy simple. Después ponemos las puntas. El botón de encendido lo mantenemos presionado durante unos segundos y se enciende. Ahí están viendo, ahí se enciende. Ahí está por primera vez. Yo bajo en inglés y acá tengo las opciones de configuración. Lo importante de este equipo, como les decía, es una máquina de soldadura de punto que tiene tecnología de doble pulso, es decir, genera un doble pulso a la hora de soldar. En el primer pulso remueve el óxido y reduce las salpicaduras causantes del mismo soldado. Y el segundo pulso lo que hace es entrega una energía constante para poder realizar una soldadura confiable. Y como les decía también, permite soldar láminas. Aquí me mandaron esta lámina de níquel, que voy a hacer unas pruebas con ustedes. Estas son de níquel, ¿no? Lámina de níquel, pero pueden también soldar lámina de hierro y de acero inoxidable. Ok, a partir de este momento vamos rápidamente a mostrarles cómo funciona. La verdad que es muy simple. Podemos observar aquí el punto verde, que es un indicador de que está en un estado, el nivel de la batería de 3.81 voltios, la temperatura a 27 grados centígrados, es decir, esa temperatura cuando comienza a trabajar, la temperatura el equipo se puede recalentar y aquí vamos a poder incluso poner un seteo para que cuando llegue a una cierta temperatura el equipo se bloquee y te envíe una alerta. Y la cantidad de puntos de soldadura que vas a poner van a ir apareciendo aquí. Tienes el símbolo también de un parlante y el nivel de la batería, que en este caso está a la mitad porque lo estaba usando. Acá tenemos 4 niveles preestablecidos. El primer nivel en milisegundos de precalentamiento, es 1 milisegundo, ¿no? La verdad que este valor, lo ideal es no moverlo mucho, sí, pero si deseas lo puedes mover. ¿Cómo lo mueves? Simplemente presionas esto y con estas teclas vas subiendo y bajando, ¿no? Ahora, ¿cómo mueves el valor? Acá puedes ir moviendo si quieres que se precaliente antes de realizar, ¿no?, la soldadura de punto. Vamos a dejarlo a 0.1. Ese es por un lado. Vamos acá al pulso. Este es el valor más importante, que es el pulso en milisegundos máximo, que vendría a ser el pulso que vamos a generar en milisegundos, ¿no? El tiempo que demore el pulso. Mientras mayor sea el tiempo en milisegundos, el pulso va a ser más potente. Aquí hay que tener cuidado porque obviamente el nivel del tiempo en que dura el pulso es la potencia que le estás aplicando al soldado. Si le das demasiada potencia, le das aquí, puede incluso quemar el material, ¿no? Ahí está por defecto. Este es un valor muy importante que hay que tener en cuenta. Acá también el intervalo entre los pulsos. Este equipo, como les decía, genera 2 pulsos bases. Uno para remover el óxido y reduce las salpicaduras, y el segundo pulso, que es el pulso de potencia de altamente estable, que es este de acá, ¿no? Entonces hay un intervalo en tiempo en milisegundos. Acá está en el intervalo de 10 milisegundos, que es el máximo. Vamos a salir de acá, ¿no? Pueden ir bajando el intervalo entre los pulsos, y no solamente ello, también tenemos la cantidad de puntos que vamos a aplicar a la hora de soldar, ¿no? Esto es un valor importante también, al igual que el segundo, que es el pulso, que a la hora que aplicamos las puntas, el equipo va a generar una cierta cantidad de puntos que nosotros no lo vemos, pero que se aplican en el momento que presionamos las puntas sobre el material que vamos a soldar. Entonces, de esa manera, aquí yo puedo identificar la cantidad de puntos de soldadura que voy a generar a la hora que presionamos. Ese es por un lado. Estos dos valores son importantes, el pulse y la cantidad de puntos, que lo vamos a ver después. Y también tenemos una opción aquí para poder modificar, por ejemplo, el delay o el retraso en la soldadura, que está a un valor de 0.8. Este valor, mientras más pequeño, es más potente, ¿no? Ojo con el detalle. Ese es por un lado, 0.8. ¿no? Aquí tenemos el intervalo entre los puntos de 0.8. Este es importante mantenerlo. Acá tenemos, si queremos que cuando el nivel de la batería llegue a 3.7 y vaya por debajo de 3.7 voltios, yo puedo poner un warning para que me alerte, ¿no? Aquí puedo setear el nivel. Como es una batería de litio de hasta 4.2 voltios,
Si por debajo de 3.7 voltios la batería se descarga, automáticamente te alerta para que cargues el equipo. Un warning de sobrecalentamiento también aquí yo puedo setear, ¿no? La temperatura, vamos a dejarla en 65. Una protección contra cortocircuitos que está activada. El idioma, acá tenemos dos idiomas, el inglés y el chino. Vamos a dejarlo en inglés. El volumen, que yo puedo, si quiero, bajarlo o subirlo. La pantalla inversa, lo que les hablaba, está en 180 grados. Si yo lo pongo acá, lo puedo utilizar el equipo de esta manera, ¿no? Ahí invertí la pantalla, lo voy a dejar de esta manera, ¿no? Tenemos también el brillo, quiero bajar el brillo o subir el brillo. Tenemos también el apagado automático sin usar 10 minutos, voy a dejarlo tal cual. Tenemos también para poder resetear el equipo a los valores por defecto, le voy a decir que no. Y finalmente, ¿qué más tenemos? Bueno, el about, ¿no? Entonces, como ven, son todas los seteos. En este momento vamos a hacer una prueba, ¿no? Ahí vamos a poner las puntas de prueba rápidamente para probar. Estas luces en azul indica que el equipo está en buen estado. Vamos a abrir la toma un poco. Voy a usar esta lámina de níquel. Bien, acá tenemos una batería Lion 18650 que suelo utilizar en mis proyectos. Vamos a probar con esta configuración así como está, tal cual, y ver cuál es el nivel del pulso que vamos a darle y probarlo en ese instante, ¿no? Con esa configuración. Esta lámina es una lámina delgada, ahí están viendo. Vamos a ver que también realiza el soldado con esta configuración. Ahí hay que ponerlo, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí apareció un 1 y ahí apareció un 2 y prácticamente no hizo nada. ¿Ven? No hizo nada. Lo que vamos a hacer es subir el pulso. Ahí. Vamos subiéndolo a 10. A ver qué pasa, ¿no? Bien, estamos en un pulso con un nivel 10. Vamos a hacer la prueba con otra lámina ahí, en la parte posterior, simplemente para probar nada más. Tampoco hizo nada. Y ahora lo que vamos a hacer es subir el pulso. Vamos a ponerle en 30. Sí, 30. Ahí. El resto lo vamos a dejar. Esto vamos a subirlo a 6. Y aparte, vamos a modificar acá esto. Este es un nivel importante, ¿no? Este nivel lo vamos a bajar a 0.2. 0.2. Y ahí lo vamos a dejar. El resto lo vamos a dejar tal cual. Ahí debería mejorar. Vamos a ver. Ahí mejoró. ¿Vieron? Acá. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver. He tenido que realizar bastante fuerza, pero ahora, ya para culminar y darle el acabado final, vamos a cambiar esta configuración a 50. Según mis pruebas, esta es la mejor. Ahí, así como está. Y aparte del pulso, el ancho del pulso, aquí lo importante son estos valores como les hablaba. Este valor manejarlo en 0.2 y este dejarlo en 0.8. Ahora, estas son mis pruebas en función a esta batería y a la lámina de níquel, ¿no? Ustedes tendrían que hacer sus pruebas. Vamos a hacer unas pruebas acá con otro nuevo, dependiendo de el nivel del grosor prácticamente del material que están soldando, ¿no? Vamos a probar ahí. Acá. Ahí. ¿Vieron? Vamos a ver si sale. No sale. Es demasiado fuerte.
haciendo bastante fuerza sale, ¿no? La idea es no quemar tampoco la base. La verdad que muy satisfecho con esta herramienta, cortesía de la empresa FNIRSI, el modelo SWM20, una herramienta 2 en 1, porque no solamente es una soldadura de punto de doble pulso, sino también es un cargador de equipo. Vamos a hacer la carga rápidamente para mostrarles. Si te gusta mi contenido y deseas apoyar esta labor educativa, por favor, me puedes regalar un yape. Aquí te estoy dejando mi código QR. Es tan sencillo como escanear el código QR y enviarme un yape de manera tal de que podamos seguir compartiendo conocimiento a otro nivel aquí en mi canal de YouTube. Bien, acá tenemos un celular, ¿no? 55% de carga. Vamos a ponerlo por acá. 55% de carga. Esta es una herramienta 2 en 1. Vamos a poner el cable de carga aquí, acá, y vamos a cargar este celular, una especie de power bank y USB tipo C, ahí, y miren, cargando. Empieza la carga, porque esta batería que tiene este equipo es muy pero muy potente, y hemos hablado 5000 mAh, y genera un pulso de hasta 1200 amperios, un pulso muy pero muy corto, lo instalaba, ¿no? Un equipo interesante, no es un equipo tan caro, lo más importante es que es altamente portátil y lo pueden trasladar y llevar a cualquier lado para poder realizar su soldadura de punto donde deseen. Si realmente te interesa este equipo, esta herramienta, aquí en la descripción de este video te estoy dejando el enlace directo para que puedas adquirirlo, el enlace de compra, y no solamente adquirir el equipo, sino también ver sus características técnicas más importantes. Una mejora de este equipo podría ser de que los cables para las próximas versiones os saquen una versión con cables más largos, pero a decir verdad, el equipo es bastante bueno y de alta calidad. La calidad es muy pero muy interesante. Y algo importante aquí, si también desean, pueden hacer, vamos a apagarlo, si yo quisiera realizar un upgrade de firmware, ojo con el detalle, descargo el firmware de la página de FNIRSI, y para poder realizar el upgrade lo que hago es presiono este botón antes de encender y luego enciendo. Y automáticamente me aparece el firmware upgrade. Conecto el cable USB al puerto USB de mi laptop donde tengo el archivo que he descargado y simplemente copio, porque se genera una unidad virtual en mi laptop que es el acceso a la memoria interna, y lo que hago es copiar ese archivo que he descargado que contiene el upgrade a esa unidad, y automáticamente el equipo se va a reiniciar y se actualiza solo. Es prácticamente eso lo que deberían hacer. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que no tú seas la audiencia, como este humilde servidor, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. También te invito a que puedas formar parte de la membresía de mi canal, de mi gran comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, y otros beneficios como por ejemplo los archivos Gerber para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBWOW. Eso ya depende del plan al cual te suscribas a la membresía de mi canal. Y finalmente, por favor te pido que le des like a este video, no solamente yo, también que comentes y que lo compartas. Recuerda estos 3 puntos importantes: que le des like al video, que comentes y que lo compartas. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y así llegar a más personas sin costo alguno. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.